Todavía se escuchan las palabras de Nicolás Maduro el día de ayer. Esto decía en relación a la presunta guerra psicológica, bacteriológica que hay contra Venezuela, según su entender. Bueno, comenzó el jueves, viernes, ¿verdad? Una campaña internacional, lo denuncio, por CNN en español, ¿no?, que es un laboratorio de mentiras y de guerra psicológica y basura contra el país, contra Venezuela, por un canal de televisión basura financiado por el paramilitar Uribe, NTN 24, por el Miami Herald, o llamado Nuevo Herald, bueno, que es el periódico de Miami, depositario de todas las mentiras contra Venezuela, que envenenan a importantes grupos de venezolanos que viven en la Florida y están envenenados, llenos de odio, de rabia, de locura, y tratan de envenenar y lanzar su veneno desde Miami a Venezuela y al mundo. Y desde allá comenzaron una campaña por redes sociales, por Twitter, respaldada en Venezuela, como lo verán allí, por el presidente del Colegio Médicos de Venezuela, y también periodistas por Twitter, sacando fotos horribles, diciendo que en Aragua había arrancado un virus que estaba matando a decenas de venezolanos, que habían muerto en las últimas horas en el Hospital Central de Maracay, que no dejaban entrar al hospital, y pretendieron imponer sobre Venezuela una matriz de alarmismo, de guerra psicológica, lo digo, de terrorismo psicológico, compatriotas. Y además estamos haciendo la investigación criminalística, se puede llamar, completa, de dónde se originó, quiénes fueron los reproductores de la mentira, tanto nacional como internacionalmente. Y si nosotros hacemos el seguimiento de quiénes son los voceros, los medios de comunicación son los mismos delincuentes que llevaron a cabo las guarimbas, son los mismos. Nicolás Maduro se refiere a una presunta campaña de descrédito que habrían establecido los medios por el fallecimiento de 8 personas en el Hospital Central de Maracay, en el estado de Aragua, estado central en Venezuela, y que habrían causado alarma a los profesionales de la medicina venezolana. Esos profesionales que los medios de comunicación entrevistamos y sacamos al aire. La alarma no fue nuestra. Nosotros somos el vehículo que transmite un mensaje. Nosotros somos un medio periodístico que informa. Esto fue lo que dijeron los diferentes profesionales de la medicina que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Definitivamente alertar o solicitar una alerta sanitaria producto de una muerte sospechosa debidamente certificada por los médicos de los hospitales, activando una inteligencia gremial, ya que no tenemos estadísticas vitales, ya que hay un hermetismo y la preocupación. Ojo, quiero que esté bien claro, todo fue siguiendo un llamado de los familiares de los fallecidos. Lo que solicitamos nosotros de manera responsable fue la alerta sanitaria y la apertura de una investigación para saber a qué nos estábamos enfrentando. Eso es una obligación como médico, como presidente del colegio, como ciudadano venezolano. Lo que sí me parece importantísimo descartar y que el gobierno le diga al país claramente, no es meningococcemia, no es un problema bacteriano para uno saber a cómo trabajar. Si eso es así, bueno, entonces vamos a concentrar los esfuerzos en prevención, en el sistema de control sanitario, en control de vectores, en fumigaciones, y entonces la cosa cambia. Hay algunos que empiezan a deteriorarse sus condiciones generales. Y es impresionante cómo de esa sintomatología general empieza a tener fiebre, aparecen flictenas, que son una especie de burbujas, como cuando uno se quema con agua caliente. Ahí aparecen manifestaciones hemorrágicas, hay un proceso inflamatorio generalizado, hay una leucocitosis, significan que los glóbulos blancos se incrementan de manera significativa. Dije que aparecían manifestaciones hemorrágicas y el paciente empieza a tener problemas graves respiratorios o insuficiencia renal y mueren. Como toda Venezuela, estamos en la espera de del resultado de los procedimientos diagnósticos que se deben efectuar en estos casos sospechosos de
cualquier tipo de enfermedades que tengan como presentación la fiebre hemorrágica, que fue la denuncia que hizo y el alerta que hizo nuestro colega, el presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, que avalamos todos los presidentes del Colegio Médico que en este momento estamos reunidos acá en la Federación Médica. Esas eran las declaraciones de diferentes profesionales de la medicina venezolanos que hablaban de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Ahora bien, esto que ocurrió en el Hospital Central de Maracay es solo una arista, un aspecto de una profunda crisis que hemos venido siguiendo y denunciando y que se ha generado en Venezuela por la falta de medicamentos e insumos para atender a todo tipo de pacientes. Esta crisis tampoco la inventamos los medios de comunicación, la han denunciado ellos. La crisis de salud por la cual estamos atravesando el país no tiene precedentes. Por lo siguiente, es tan grave la escasez de insumos y materiales médicos que hay, no solamente en el sector público, que ya tiene una crisis que venía arrastrándose desde hace años, y que se ha exacerbado en estos últimos meses. Todos los remedios que tienen que ver con la tiroides no hay. Conseguimos los remedios, pañales, gasa, todo eso no se consigue. En el estado Zulia se han dejado de colocar en los últimos 5 años 750 marcapasos porque no hay la capacidad de hacerlo en este estado. También podemos ver las más de 600 amputaciones que se han hecho a nivel nacional porque no hay stent periférico para colocar en los vasos periféricos y poder salvar una pierna. Entonces hay que cortarla como si estuviésemos haciendo medicina de la Segunda Guerra Mundial. Hemos condenado, o este gobierno ha condenado a más de 100 niños a ser sordos el resto de su vida porque no hay implantes de cóclea para colocarle a estos niños. Entonces debe hacer antes de los 3 años. El médico me terminó de decir que no me opera ahí mismo porque no tienen con qué recursos con qué operarme. Toda la comunidad estamos pasando un trabajo por la situación de los hospitales en el país, es crítica. Es primera vez en 14 años donde duró tanto tiempo sin beber mis antirretrovirales. Y es mi vida la que está en juego. Mis derechos no los negocio, los defiendo. No solamente los míos, sino de todas las personas seropositivos. Y no bajo la guardia. Me mantengo en pies de lucha y exijo mi derecho y al gobierno nacional que haga el favor de darnos respuesta. Después de haber tenido el año pasado 250 operaciones, este año solo tenemos 66 operaciones de corazón, con una cola esperando para cirugía que va más o menos a 300, 400 pacientes. De eso no tenemos idea cuál puede haber fallecido, porque esos no están hospitalizados, están en su casa y cuando posiblemente los llamemos para su intervención, nos contestan a veces, el paciente falleció. Esto es parte de, digamos, el trabajo de cobertura que vinimos realizando durante varios meses. Son muchas semanas hablando de todo lo que ha venido ocurriendo en relación a la crisis, pero lo hicimos porque estas personas declaraban, porque estas personas ofrecieron ruedas de prensa, porque estas personas denunciaron lo que ustedes acaban de escuchar.